En las costas de la antigua Grecia, en una isla donde el azul del mar Egeo se encontraba con el comercio y la cultura oriental, nació uno de los pensadores más enigmáticos de todos los tiempos. Un hombre cuyas ideas sobre los números y el universo resonarían a través de milenios, transformando para siempre nuestra comprensión de la realidad. Pero, ¿quién fue realmente este sabio que fundó una comunidad casi religiosa en torno a las matemáticas y que convenció a sus seguidores de que todo en el cosmos podía explicarse mediante proporciones y armonías numéricas? Pitágoras nació alrededor del año 570 a.C. en Samos, una próspera isla griega situada en el mar Egeo frente a las costas de lo que hoy es Turquía. Su padre, Menesarco, era un comerciante de piedras preciosas o grabador de anillos, según diferentes relatos, mientras que su madre, Pitáis, provenía de una familia respetada de la isla. Desde muy joven, el pequeño Pitágoras mostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable por comprender los misterios del mundo. Las Samos de su infancia era un lugar vibrante, conectado con Egipto, Fenicia y Babilonia a través de rutas comerciales que no solo transportaban mercancías, sino también ideas, conocimientos y sabiduría ancestral. La educación de Pitágoras fue extraordinaria para su época. Tuvo como maestros a algunos de los pensadores más destacados del momento, incluido Ferécides de Siros, quien le introdujo en las doctrinas sobre la inmortalidad del alma y la transmigración, conceptos que marcarían profundamente su filosofía. Pero el joven no se conformó con la sabiduría disponible en su tierra natal. Impulsado por una sed de conocimiento que parecía inagotable, emprendió una serie de viajes que le llevarían por los centros del saber antiguo. Se dice que pasó años en Egipto, donde fue iniciado en los misterios de los templos y aprendió geometría, astronomía y los secretos matemáticos que los sacerdotes egipcios guardaban celosamente. Posteriormente, algunos relatos sugieren que viajó incluso hasta Babilonia, donde se sumergió en las tradiciones matemáticas y astronómicas de los caldeos, herederos de la antigua civilización mesopotámica. Cuando Pitágoras regresó a Samos, era ya un hombre maduro, cargado de conocimientos exóticos y visiones revolucionarias sobre el universo. Sin embargo, la situación política en su isla natal no era favorable. El tirano Polícrates gobernaba Samos con mano dura, y Pitágoras, con su creciente reputación y sus ideas sobre comunidades organizadas según principios filosóficos, podría haber representado una amenaza o simplemente encontrado un ambiente poco receptivo. Alrededor del año 530 a.C., tomó una decisión que cambiaría su destino y el de la historia del pensamiento. Emigró a la Magna Grecia, estableciéndose en Crotona, una ciudad situada en el sur de Italia. En Crotona, Pitágoras fundó lo que se convertiría en una de las escuelas filosóficas más influyentes e inusuales de la antigüedad, la Hermandad Pitagórica. No era simplemente una academia donde se impartían lecciones, sino una verdadera comunidad de vida, una sociedad secreta con reglas estrictas, rituales de iniciación y una devoción casi religiosa hacia el conocimiento y la pureza. Los miembros, tanto hombres como mujeres, cosa notable para la época, compartían propiedades, seguían dietas vegetarianas estrictas, practicaban el silencio como disciplina espiritual y se sometían a normas de conducta que abarcaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Para los pitagóricos, las matemáticas no eran solo una herramienta práctica, sino el lenguaje mismo del universo, la clave para comprender la armonía divina que ordenaba todas las cosas. Fue en este contexto donde emergieron los descubrimientos más famosos asociados al nombre de Pitágoras. El teorema que lleva su nombre, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, aunque probablemente conocido en formas prácticas por babilonios y egipcios, recibió con los pitagóricos una demostración formal y se convirtió en piedra angular de la geometría. Pero sus contribuciones fueron mucho más allá. Los pitagóricos exploraron las proporciones musicales, descubriendo que las consonancias armónicas correspondían a razones numéricas simples. Una cuerda vibrante producía notas agradables cuando se dividía en proporciones de 2:1, 3:2 o 4:3. Este descubrimiento les llevó a una conclusión asombrosa. Si la música, que toca el alma humana, obedecía a leyes matemáticas, entonces quizás todo el universo estaba construido según principios numéricos. Nació así la doctrina de la armonía de las esferas, la idea de que los cuerpos celestes, al moverse por el cosmos, producían una música divina inaudible para los oídos humanos comunes, pero perceptible para el alma purificada. Los pitagóricos distinguían entre números pares e impares, asociándolos con lo ilimitado y lo limitado, lo femenino y lo masculino. Veneraban ciertos números como sagrados. El 1 representaba la unidad primordial, el 2 la dualidad y la materia, el 3 simbolizaba la armonía, el 4 era la justicia y la perfección terrenal. El 10
La suma de los primeros 4 números era considerado el número más sagrado, representado en la tetractis, un triángulo formado por 10 puntos que resumía toda la armonía del universo. Por este símbolo juraban los miembros de la hermandad. Sin embargo, la historia de Pitágoras no estuvo exenta de sombras y controversias. La hermandad pitagórica, con su influencia creciente, su secretismo y su participación activa en la política de Crotona, comenzó a despertar sospechas y enemistades. Los pitagóricos apoyaban gobiernos aristocráticos y promovían reformas sociales basadas en sus principios filosóficos, lo que inevitablemente les enfrentó con facciones democráticas y con ciudadanos que veían en esta sociedad secreta una amenaza a las instituciones tradicionales. Alrededor del año 500 a.C. estalló una violenta reacción contra los pitagóricos. Según los relatos, un hombre llamado Silón, rechazado por la escuela o resentido por su influencia, lideró una revuelta popular. Las casas donde se reunían los pitagóricos fueron atacadas e incendiadas, y muchos miembros de la hermandad murieron en las llamas o fueron perseguidos y asesinados. El propio destino de Pitágoras en estos acontecimientos finales permanece envuelto en la incertidumbre. Algunas versiones sugieren que logró escapar a Metaponto, otra ciudad de la Magna Grecia, donde murió poco después, alrededor del año 495 a.C., posiblemente de hambre tras refugiarse en un templo. Otras tradiciones afirman que pereció durante los ataques en Crotona. Lo cierto es que el maestro desapareció en circunstancias trágicas, víctima de la violencia que su propia influencia había contribuido a desatar. Pero si la persona de Pitágoras se desvaneció en el caos de la persecución, sus ideas demostraron ser inmortales. Los pitagóricos supervivientes continuaron transmitiendo las enseñanzas, dispersándose por el mundo griego y manteniendo viva la llama de la doctrina. La influencia pitagórica se extendería a través de Platón, quien absorbió muchas de sus concepciones sobre las matemáticas, el alma y la realidad, integrándolas en su propia filosofía. A través de Platón y del neoplatonismo posterior, las ideas pitagóricas fluirían hacia el cristianismo, el islam y toda la tradición intelectual occidental. El legado de Pitágoras es complejo y multifacético. Para las matemáticas, representa uno de los primeros intentos de desarrollar demostraciones rigurosas y de explorar las propiedades abstractas de los números. El teorema de Pitágoras sigue siendo hoy una de las herramientas fundamentales de la geometría, enseñado a millones de estudiantes en todo el mundo. Para la filosofía, Pitágoras inauguró una tradición que ve en las matemáticas no solo utilidad práctica, sino belleza, verdad y una ventana a la estructura profunda de la realidad. Su intuición de que el universo obedece a leyes matemáticas precisas se ha confirmado una y otra vez a lo largo de la historia de la ciencia, desde Kepler y Newton hasta Einstein y la física cuántica contemporánea. Pero quizás igualmente importante es su concepción de la filosofía como un modo de vida, no meramente como especulación teórica. Para Pitágoras y sus seguidores, conocer la verdad implicaba vivir de acuerdo con ella, purificar el alma, disciplinar el cuerpo y la mente, buscar la armonía interior que reflejara la armonía del cosmos. Esta visión de la filosofía como camino espiritual y práctica transformadora ha resonado a través de los siglos en tradiciones tan diversas como el estoicismo, el monaquismo cristiano y las filosofías orientales. Hoy, más de 2500 años después de su muerte, el nombre de Pitágoras permanece vivo. Cada vez que un estudiante traza un triángulo rectángulo y calcula la hipotenusa, cada vez que un músico afina un instrumento según intervalos armónicos, cada vez que un científico expresa una ley de la naturaleza mediante una ecuación matemática, el espíritu del sabio de Samos está presente. Su vida nos recuerda que la búsqueda del conocimiento puede ser una aventura apasionante que trasciende fronteras, culturas y épocas, pero también que las ideas poderosas pueden generar tanto inspiración como conflicto. En el silencio de los números, en la proporción perfecta de una melodía, en la elegancia de un teorema geométrico, podemos aún escuchar el eco de aquella antigua convicción, que existe un orden oculto en el universo, una armonía secreta esperando ser descubierta por quienes se atrevan a mirar más allá de las apariencias. Y esa quizás es la mayor enseñanza de Pitágoras, que la realidad más profunda no se revela a los ojos del cuerpo, sino a los del entendimiento purificado por el amor a la sabiduría.